¿Alguna vez has pensado que el miedo que te paraliza quizá ni siquiera sea tuyo? Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si te digo que ese miedo no nació contigo, sino que fue instalado dentro de ti como un virus y que con el método correcto puede ser desprogramado en cuestión de minutos? La mayoría de las personas viven y mueren sin jamás entender esto. Y lo peor es que siguen tomando decisiones basadas en dudas, ansiedad y autosabotaje, sin saber que están alimentando todos los días la raíz de ese problema. Hoy te mostraré cómo revertir esto en solo 5 minutos. Y no es un milagro. Es ciencia de la mente. Es comprensión. El miedo que sientes cuando piensas en dejar tu trabajo, invertir en algo nuevo, o incluso decir lo que realmente piensas, no es tuyo. Fue enseñado. Fue implantado en ti de manera tan sutil y repetitiva que hoy parece natural. Pero no lo es. Es aprendido. Y lo aprendido puede ser desaprendido. El miedo, en realidad, nace de la ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no hablo de falta de inteligencia, sino de ausencia de entendimiento. La mayoría de las personas tiene miedo no porque la situación sea peligrosa, sino porque no comprenden lo que está pasando, ni cómo funciona su mente en ese proceso. Y cuando no entendemos algo, el cerebro hace lo que ha sido condicionado a hacer: proteger. ¿Cómo? Creando escenarios negativos, recordando fracasos pasados, amplificando un dolor que ni siquiera ha ocurrido. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo tu mente empieza automáticamente a hacer una lista de todo lo que puede salir mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me arrepiento? El ¿qué pasaría si? Se ha convertido en el gran saboteador de sueños. Yo viví eso. Cuando trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto, tenía una vida que, a los ojos de otros, parecía buena, estable, segura, predecible. Pero por dentro, algo me carcomía. Era como si estuviera desperdiciando mi vida. Tenía un sueño, una idea, un deseo, pero también un miedo enorme. Miedo a salir de lo seguro, miedo a ser juzgado, miedo a fracasar. Y nadie renunciaba a ese trabajo. Era como un código silencioso de lealtad al miedo. Lo que hizo la diferencia para mí no fue el valor, sino la claridad. Fue sentarme con un mentor y entender lo que sucedía dentro de mi mente. Él me mostró que el miedo no era señal de que estaba equivocado, sino señal de que estaba siendo llamado a crecer. Cuando entiendes eso, el miedo cambia de color, deja de ser un monstruo y se vuelve un mensajero. Y aquí está algo que casi nadie te dice: el miedo se construye a través de la repetición. Si escuchas 1000 veces que no se puede vivir del arte, o que todos los emprendedores quiebran, o que el dinero es difícil, eso entra directo a tu subconsciente. Y el subconsciente, a diferencia de la mente consciente, no juzga, no filtra, no discute, simplemente acepta y convierte eso en un patrón de comportamiento. ¿El resultado? Te saboteas sin darte cuenta. Empiezas a evitar riesgos, a desconfiar de oportunidades, a esconderte de decisiones, y te dices a ti mismo que estás siendo prudente, cuando en realidad estás siendo programado. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces con talentos increíbles, ideas geniales, y que aún así siguen en trabajos que odian, en relaciones tóxicas, con deudas que no paran de crecer? No es por falta de capacidad, es por exceso de miedo. Miedo alimentado por la ignorancia. Pero existe un antídoto, y no es complicado. Es comprensión. Cuando entiendes cómo funciona tu mente, cuando te das cuenta que puedes elegir qué pensar, qué sentir, qué repetir, empiezas a reprogramar el sistema. Y todo cambia. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. En el momento en que comprendí que el miedo era solo un reflejo de mi falta de entendimiento, empecé a estudiar.
Me sumergí en libros, seminarios, mentores, y poco a poco mi mundo comenzó a cambiar. No porque el mundo en sí fuera diferente, sino porque mi percepción era nueva. Había cambiado la ignorancia por conocimiento, y conocimiento aplicado es poder. Ahora dime, ¿cuántas decisiones en tu vida has tomado por miedo y no por deseo verdadero? ¿Cuántas veces has dicho no a algo que realmente deseabas, solo porque parecía demasiado arriesgado? Y lo más curioso, ¿cuántas de esas cosas que temiste realmente sucedieron? La mayoría de los miedos que nos atan nunca se vuelven realidad. Solo existen en nuestra imaginación, ocupando espacio, drenando energía y manteniéndonos pequeños. Y eso es triste, porque mientras temes lo que podría pasar, la vida sigue avanzando. El tiempo no se detiene para esperar a que te sientas listo. Por eso, el primer paso para eliminar el miedo es verlo tal como es, una consecuencia de la ignorancia. Cuando comprendes esto, cuando empiezas a estudiar, a observar tus pensamientos y a elegir qué aceptar en tu mente, el miedo pierde fuerza, porque no puede resistir la luz de la conciencia. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. No en un momento grandioso, sino en la decisión silenciosa de no dejarte dominar por algo que puedes controlar. La elección está en tus manos ahora. Ignorancia o entendimiento. Miedo o claridad. Estancamiento o movimiento. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas querer entender. El resto es consecuencia. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con un nudo en el pecho sin saber exactamente por qué? ¿Te has sentido ansioso sin razón aparente, como si algo estuviera a punto de salir mal, aunque todo parecía estar bajo control? Eso no pasa por casualidad. Existe un proceso interno, invisible pero muy poderoso, que comienza de manera sutil y silenciosa, y si no se comprende, puede dominar tu vida completamente. Todo empieza con un pensamiento. Un solo pensamiento negativo que permites entrar en tu mente consciente. Algo como, ¿y si no funciona? ¿O ¿y si fracaso otra vez? La mayoría de las personas no entiende que ese pensamiento no es inofensivo. Al contrario, es el inicio de una cadena de reacciones emocionales que, si se alimentan, crean una verdadera trampa mental. Mira, tu mente consciente es donde piensas, donde eliges, donde decides qué aceptar o rechazar. Pero cuando aceptas un pensamiento negativo y lo mantienes suficiente tiempo, baja al subconsciente, donde se almacena todo lo que dirige tu comportamiento. Y aquí está la clave. El subconsciente no cuestiona, simplemente acepta. No dice si algo es bueno o malo, verdadero o falso. Lo graba, y lo hace basado en lo que sientes. Por eso la emoción vinculada al pensamiento es tan importante. Cuando sientes miedo, preocupación, duda, estás literalmente programando tu subconsciente con esas emociones. Y a su vez, lo expresa en tu cuerpo como ansiedad. La ansiedad no aparece de la nada. Es la expresión física de lo que quedó impreso en la mente. Y ahí pasa lo que he visto con miles de personas a lo largo de los años, y que también me pasó a mí. En lugar de detenerse e investigar el origen de esa ansiedad, tratas de distraerte. Prendes la televisión, comes algo dulce, compras algo por internet, o empiezas a criticarte, diciéndote que estás débil, que no deberías sentir eso. Lo que haces en realidad es reprimir. Empujas la ansiedad hacia adentro, pero la energía emocional no desaparece, se acumula. Y lo que era ansiedad se vuelve un peso silencioso y constante que cargas sin darte cuenta, hasta que un día ese peso se vuelve algo más denso, más oscuro, más profundo, la depresión. Esa es la secuencia que casi nadie nota.
La preocupación lleva a la duda. La duda alimenta el miedo. El miedo se convierte en ansiedad y la ansiedad reprimida se vuelve depresión. Y la depresión, si no se trata desde la raíz, puede manifestarse físicamente como enfermedad. Hay una conexión directa entre mente, emoción y cuerpo. Y esto no es teoría. Es algo que la ciencia ha comprobado. Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado cómo los pensamientos negativos y el estrés crónico están relacionados directamente con la disminución de la inmunidad, el aumento de enfermedades cardiovasculares y trastornos emocionales. Lo que más me impacta es ver cómo la gente está atrapada en este ciclo sin darse cuenta. Creen que algo anda mal con ellos. Piensan que son débiles, frágiles, rotos. Pero el problema no está en las personas. Está en la forma en que fueron condicionadas para manejar lo que sienten. Nadie les enseñó que el pensamiento es una elección. Nadie les explicó que es posible romper ese ciclo. Y lo más peligroso es que, mientras más tiempo permaneces en ese estado de ansiedad reprimida, más te alejas de tu creatividad, de tu alegría, de tu capacidad para soñar. Porque la mente ansiosa vive en el futuro y lo hace de manera negativa. Imagina lo peor, proyecta fracasos, crea obstáculos que aún no existen. Y cuando vives así, no importa cuánta motivación recibas o cuántas oportunidades se presenten, no logras actuar. Estás atrapado en un campo de energía negativa que tú mismo creaste sin darte cuenta. Recuerdo una ocasión en la que me encontré exactamente en ese lugar. Ya ganaba bien, alrededor de 40,000 pesos mexicanos al mes, y tenía mi propio negocio, pero empecé a sentirme constantemente agotado, irritado, ansioso, como si algo estuviera a punto de derrumbarse. Fue hasta que me detuve y revisé todo mi proceso mental que me di cuenta. Estaba alimentando preocupaciones silenciosas cada día. Me preguntaba, sin notarlo, si todo eso era demasiado bueno para durar. Y esa duda, pequeña y discreta, estaba creando una tensión emocional que se transformaba en desgaste físico. Cuando lo comprendí, fue como encender la luz en un cuarto oscuro. Y en ese momento, todo comenzó a cambiar otra vez. Tienes que entender, no se trata de eliminar emociones, se trata de comprender su origen. Se trata de elegir qué pensar, elegir qué sentir, elegir qué repetir. Cuando retomas el control de tu mente consciente y empiezas a programar intencionalmente tu subconsciente, todo cambia. Dejas de ser víctima de pensamientos automáticos y te conviertes en creador de tu experiencia. La ansiedad no es el problema, es el síntoma. El problema está en lo que crees que es verdad y que repites emocionalmente día tras día. Pero la buena noticia es que eso se puede reescribir. Y todo empieza con un nuevo pensamiento. Un pensamiento verdadero, sostenido por sentimiento, alimentado por acción. Y cuando eso sucede, el ciclo se rompe. La mente se calma, el cuerpo se alinea y vuelves a vivir. Lo que poca gente entiende es que el miedo, cuando no se comprende ni se enfrenta, empieza a corroer la estructura interna del ser humano. Entra como un pensamiento, luego se convierte en ansiedad, después en silencio y finalmente en enfermedad. Esto no es una metáfora, es una realidad que he visto repetirse muchas veces en mi camino y que he vivido personalmente. Cuando una persona empieza a sentirse ansiosa, generalmente trata de esconderlo de los demás. Pone una sonrisa en el rostro, finge que todo está bien, pero por dentro está en ruinas. Y en lugar de entender lo que está pasando, recurre a distracciones. Intenta aliviar la incomodidad con comida, compras, redes sociales, televisión, incluso medicación. Pero eso es como barrer el polvo debajo del tapete. No lo eliminas, solo lo ignoras. Y todo aquello que ignoras no desaparece, se transforma.
Lo que antes era solo ansiedad, empieza a ganar peso emocional, se compacta dentro de ti y se convierte en depresión. Y lo que más me impresiona es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta cuando esto ocurre. Se despiertan un día y se sienten sin energía, sin motivación, sin brillo. Todo parece pesado. Lo que antes les daba placer ya no tiene sentido. El mundo se ve gris. Y dicen, no sé qué me pasa, pero yo sé. Es el ciclo del miedo no comprendido que siguió su curso hasta convertirse en un estado de parálisis emocional y física. Y si eso no se detiene, el cuerpo comienza a gritar. Literalmente, dolores de espalda, migrañas constantes, insomnio, problemas digestivos, baja inmunidad. Es el cuerpo expresando en lo físico lo que la mente y el corazón están ocultando. La medicina ya lo sabe. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que más del 70% de las enfermedades actuales tienen origen psicosomático, es decir, son causadas o agravadas por estados emocionales mal manejados. Recuerdo un caso que presencié muy de cerca, de un joven que trabajaba a tiempo completo. Él mantenía a su familia y vivía siempre con el temor constante de no estar a la altura. Comenzó con síntomas leves, insomnio, falta de apetito, cansancio. Después llegaron las crisis de ansiedad. Finalmente, recibió un diagnóstico de depresión profunda. Me decía, Bob, ya no puedo levantarme de la cama. Pero la raíz del problema no era física. Era un miedo antiguo, sin resolver, que creció en silencio hasta volverse insoportable. Con el tiempo, comprendió que debía cambiar la forma en que alimentaba sus pensamientos. Empezó a estudiar, a poner en práctica, a modificar su rutina mental. Fue un proceso, pero logró salir de ese agujero. Hoy vive con un propósito, saludable y con brillo en los ojos. Eso me sigue emocionando. Muchas veces la gente cree que el éxito es resultado de la acción. Y sí, la acción es fundamental. Pero la acción verdadera solo surge de una mente sana. Y una mente sana solo existe cuando hay comprensión. Sin eso, la persona puede actuar, pero será una acción sabotada desde dentro. Y esa es la razón por la que personas increíblemente talentosas, con títulos, contactos y buenas ideas, sufren. No están enfermas por falta de competencia, sino por exceso de miedo no comprendido. Yo pasé por eso antes de que todo comenzara a salir bien en mi vida. Ya mencioné que ganaba 4.000 euros al año aproximadamente. Me sentía incapaz, sin valor, avergonzado de mi pasado e inseguro sobre mi futuro. Pero todo empezó a cambiar cuando entendí claramente que mis resultados no reflejaban mi capacidad, sino la programación que dominaba mi subconsciente. Ahí comenzó la transformación. Cuando entendí cómo funcionaba esa cadena, pude interrumpirla y reprogramar todo. Debes entender, la depresión no es debilidad. Es una señal, un llamado de auxilio desde tu interior. No lo ignores. No lo trates como algo separado de ti. No estás roto, solo estás atrapado en un sistema mental que puede ser reconfigurado. Y la clave está en el entendimiento. Cuando comienzas a observar tus pensamientos, a interrumpir los ciclos de duda y preocupación, a crear nuevos hábitos mentales y emocionales, el miedo pierde fuerza y el cuerpo responde. La mente se aclara. La vida regresa. Un pensamiento aislado puede terminar en enfermedad, pero lo contrario también es cierto. Un nuevo pensamiento, sostenido con conciencia, puede iniciar un proceso de sanación que transforma tu existencia. Y todo eso comienza con la decisión de dejar de reprimir lo que sientes y empezar a entender lo que llevas dentro. Lo que decidas hacer con eso hoy puede cambiar completamente quién serás mañana. Lo que mucha gente no percibe es que la mente funciona como un taller, y tú eres el artesano.
La materia prima está siempre disponible. Son los pensamientos, ideas e imágenes en los que eliges enfocarte. La mayoría, lamentablemente, no elige, solo acepta. Y ahí es donde comienza el problema. El miedo se instala porque el pensamiento negativo fue construido, alimentado y luego entregado al subconsciente con suficiente carga emocional para convertirse en un patrón de comportamiento. Pero eso puede revertirse en 5 minutos, literalmente. Porque lo que está en juego no es el tiempo cronológico, sino el nivel de conciencia. Puedes pasar 20 años atrapado en el miedo y bastan 5 minutos de verdadera claridad para cambiar completamente tu rumbo. Ese es el método. Y comienza con la conciencia de que tú tienes el control. Siempre lo has tenido. Pero tal vez nunca aprendiste a usar ese poder. Yo no aprendí esto en libros técnicos ni en la escuela, porque ni siquiera terminé la escuela. Lo aprendí viviendo, estudiando la mente, observando mis propios patrones y transformando día a día los pensamientos que me limitaban en imágenes que me fortalecían. Así que aquí está el paso a paso. El primero es sencillo, pero esencial. Necesitas identificar el pensamiento negativo, no huir de él, no disfrazarlo, solo reconocerlo. Preguntarte a ti mismo, ¿qué estoy pensando ahora? Y, más importante, ¿qué me está haciendo sentir este pensamiento? Esta simple pausa interrumpe el piloto automático, y en ese momento recuperas tu poder. El segundo paso es preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Este miedo es realmente mío? ¿O es algo que escuché cuando era niño? ¿Fue algo que alguien me dijo cuando fallé la última vez? Porque mira, un pensamiento solo tiene poder cuando crees que es verdad, y la mayoría no lo es. Son recuerdos emocionales mal interpretados que has cargado durante años. El tercer paso es reemplazar. Tomas ese pensamiento y conscientemente construyes uno nuevo. Algo en lo que te gustaría creer, algo que te eleva, y lo dices en voz alta. Claramente, con emoción. No sirve repetirlo como un robot, necesitas sentirlo. Porque es el sentimiento lo que graba la información en el subconsciente. Después viene la visualización. Y eso es poderoso. Cierras los ojos y te ves viviendo esa nueva idea. Te ves actuando con valor. Te ves hablando con confianza. Te ves ganando dinero haciendo lo que amas, viviendo donde quieres, teniendo salud, relaciones sanas, paz. Y lo haces como si ya fuera real. Porque el cerebro no distingue entre lo que se vive y lo que se imagina con suficiente emoción. La ciencia ya lo comprobó. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que atletas que solo imaginaron sus entrenamientos con intensidad emocional activaron casi los mismos circuitos cerebrales que quienes entrenaron físicamente. Ahora imagina qué pasa cuando haces esto con tus metas, tus miedos, tus creencias. Y finalmente, repite este proceso. 5 minutos al día, todos los días, antes de dormir, o al despertar, o en ambos momentos, con enfoque, con intención, con verdad, porque lo que se repite con emoción se convierte en creencia, y una nueva creencia cambia todo. He visto que esto sucede con personas comunes que nunca habían estudiado nada de esto antes. Un ejemplo que siempre me impresiona es el de Oprah Winfrey. Ella nació en extrema pobreza, sufrió abusos, fue rechazada muchas veces, pero desde pequeña aprendió a visualizar, a repetirse a sí misma que era digna, capaz, merecedora, y lo aplicaba todos los días. Ella misma contó que usaba afirmaciones antes de siquiera saber qué eran. Se decía, fui creada para algo más grande. Y así fue. Hoy es una de las mujeres más influyentes del mundo. No fue suerte, fue intención, fue un método, fue conciencia. Y tú puedes hacer lo mismo.
Tal vez no quieras ser una celebridad o construir un imperio, pero quieres paz, quieres seguridad, quieres liberarte de esa prisión interna que te impide vivir plenamente. Y eso no sucede de afuera hacia adentro. Sucede dentro de tu mente, en tus 5 minutos de decisión. Por eso te propongo un reto. Toma 5 minutos de tu día, durante 7 días seguidos, y aplica este método. Reconoce el pensamiento negativo, cuestiona su origen, reemplázalo por una idea nueva, visualiza con emoción y repite. Hazlo con sinceridad, con presencia, con entrega. Y al final de una semana, observa cómo te sientes. Observa cómo reaccionas. Observa qué cambió. Y si no cambia, hazlo por 7 días más. Y después, otros 7. Hasta que se vuelva natural. Hasta que ya no tengas que luchar contra el miedo. Porque ya no encontrará lugar para habitar dentro de ti. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir creando. Y esa elección nadie puede hacerla por ti. Pero si la haces, el miedo, que antes parecía un gigante, será solo un eco lejano de quien fuiste, y no más quien eres. Lo más importante de todo lo que has escuchado hasta aquí es que tienes elección. No importa el tamaño del miedo, la profundidad de la duda o el tiempo que llevas viviendo paralizado. En cualquier momento, incluso ahora, puedes decidir salir del estado de parálisis y regresar al estado de creación. Puedes retomar el control de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones y de tu vida. Esto no es teoría, es práctica, y solo depende de ti. Si este contenido te hizo reflexionar, entonces estás listo para subir un peldaño más. El siguiente video que aparece en la pantalla te llevará aún más profundo en este camino de despertar, para que seas un 1% mejor de lo que eres ahora. Y ese 1%, cuando se repite todos los días, transforma completamente tu vida. Gracias por estar aquí conmigo. Te espero en el próximo video. Vamos juntos.